la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y yo creo que hay un abandono de esta lucha. Voy a saludar a Liz Meléndez, ella es directora de Flora Tristán, porque precisamente se han reportado 141 casos de feminicidio en lo que va del 2024. Liz, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida a Exitosa. Buenos días, buenos días. Liz, justo la escuchábamos a la presidenta Dina Boluarte referirse que, por ejemplo, la prensa no difunde las cosas positivas y que solamente difunde las cosas negativas, pero situaciones negativas como el tema del feminicidio, eh, reportando cifras alarmantes, es algo negativo justamente dentro de este gobierno, ¿no? Efectivamente, ¿no? Tenemos un problema álgido de violencia hacia las mujeres, que digamos no es un problema nuevo, pero es un problema que lamentablemente ha sido bastante desatendido, especialmente en el último periodo, en donde vemos cómo no solamente las cifras se mantienen, sino además existen problemas en la implementación de las políticas. Por ejemplo, Perú tiene una estrategia de prevención de la violencia hacia las mujeres que no viene siendo implementada adecuadamente y por el contrario hemos asistido a un daño muy complejo en donde se ha puesto en duda la permanencia o la vigencia del Ministerio de la Mujer, que es el ente rector en materia de estas políticas. Pero además hemos asistido a un año en donde ha sido clara que la impunidad, lo que ya hemos dicho muchas veces, que la impunidad finalmente fortalece a los agresores, ¿no? Tal vez uno de los feminicidios más impactantes de los últimos años ha sido justamente el feminicidio protagonizado por un efectivo de la Policía Nacional, ¿no? Quien estaba cuando cometió el asesinato en actividad, pero además tenía investigaciones previas de violencia sexual y sin embargo seguía en actividad. Además de que quedó claro cómo la falta de acción diligente de las autoridades en materia de mujeres desaparecidas, digamos, hizo perder tiempo en las primeras horas de búsqueda. Entonces todo esto, digamos, nos configura un escenario de mucha preocupación frente a cómo se está planteando desde el gobierno la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y yo creo que hay un abandono de esta lucha. Me alegra sí que se haya retomado el debate más público, que hay indignación ciudadana frente a estos temas, pero esto tiene que fortalecerse para exigir justamente que el gobierno pueda actuar frente a un problema que afecta a las niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Sí, y justamente hablando de ese tema y alguna política de prevención de parte del gobierno, particularmente yo siento a veces hasta un silencio del Ministerio de la Mujer y escuchamos hablar de estos temas del feminicidio en el Ministerio de la Mujer cuando se trata de algunos casos que pasan ya a ser mediáticos, ¿no? A propósito de la Exactamente. magnitud. Pero hay un montón de casos que pasan a diario y sobre todo en diversas regiones del país que simplemente no se tocan, no se conocen y mucho menos el gobierno va a estos lugares, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Vemos cómo, digamos, frente a casos horrorosos que salen a la luz pública, el ministerio señala que se le está atendiendo. El ministerio tiene los servicios, el Centro de Emergencia Mujer, a cargo del programa Aurora, que es uno de los servicios fundamentales en materia de atención de violencia, y es un servicio supuestamente integral que hace un monitoreo en la denuncia, brinda asesoría psicológica y acompañamiento social. Este es uno de los servicios que se tiene que fortalecer. Y efectivamente hay veces que funciona bien, como hay veces que funciona muy mal. Lo que nosotros hemos planteado en varias oportunidades es que este servicio, el programa Aurora, entre en un proceso de reestructuración que permita justamente que los servicios puedan mejorarse, que el personal sea mejor capacitado, pero que además haya una reforma que permita una atención más diligente y permanente, ¿no? O sea, en el Perú no es que no existan ni normas ni medidas, el problema es que la implementación tiene muchas deficiencias de todas estas medidas, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene que fortalecer. Y penosamente, en el 2024, que hubiera sido un año
importante para promover, por ejemplo, el fortalecimiento del programa Aurora, hemos estado en la discusión de si el Ministerio de la Mujer desaparece, se fusiona, se radica, y esto pues evidentemente impacta sobre las políticas, ¿no? Sobre las políticas orientadas a la atención de la violencia y la erradicación de las desigualdades, ¿no? Entonces, eso es algo que esperemos que en el 2025 no se dé, que se abandone ya la discusión de si el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debe existir o no, y más bien que se fortalezca para que éste brinde un adecuado servicio a las poblaciones que lo necesitan, como son las mujeres, las niñas, las personas con discapacidad, ¿no? Las personas adultas mayores, poblaciones finalmente vulnerables y muy impactadas por la violencia. Sí, sin duda, ¿no? Y hace un rato mencionaba acerca de la impunidad, ¿no? Uno Sí, ve, ¿no? Que de repente las denuncias no son atendidas, los casos no tienen el seguimiento adecuado, y eso hace claro, que a lo mejor las personas o las víctimas terminen por no denunciar, ¿no? Y los hechos se claro. quedan ahí, ¿no? De hecho, las estadísticas señalan que solamente el 29% de personas que sufren, Ujú. del universo total de mujeres que sufren violencia, denuncian. Esto quiere decir que las denuncias que nosotros vemos solamente corresponde la tercera parte o cerca de la tercera parte del universo que realmente existe. Y las principales razones que brindan las personas que no denuncian, las mujeres que no denuncian, es que no confían en el Estado, sienten que no va a pasar nada, tienen vergüenza, porque finalmente muchas veces cuando una mujer denuncia se expone a una situación de estigmatización, y no necesariamente el Estado, las autoridades, el Estado, no se refiere al Estado mediante las autoridades, Ujú. responden como deben de responder. Pero además muchas veces son los agresores, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de las denuncias, no hablamos necesariamente del Ministerio de la Mujer, sino también hablamos de toda otra ruta. Hablamos de la Policía Nacional, del Ministerio Público, del Poder Judicial. En la ruta para que las mujeres accedan a la justicia, están involucradas una serie de sectores. Por eso es tan importante hablar de la transversalización del enfoque de género en los diversos sectores del Estado, en el Ministerio de la Mujer, obviamente, pero en la Policía Nacional, que además es la representación del Estado más cerca a la población. Es Claro. decir, uno se choca con la policía en todos lados, ¿no? Sí, sin Entonces, duda. estos tienen que saber atender. Pero si desde la misma policía vienen los mismos agresores, tenemos ya un problema más estructural. Se ha hablado también, y esperemos que el 2025 nos ayude a enrumbar una reforma en la Policía Nacional Ujú. integral para diversos temas, pero que también incluya una adecuada formación en la atención y gestión de casos de violencia de género hacia las mujeres, niñas, adolescentes, ¿no? Ujú. Y también que se fortalezca el Ministerio Público y el Poder Judicial en materia de atención y de definición de los casos. Sí, sobre todo Investigación y definición. claro, para generar de confianza, ¿no? Finalmente a las personas, a las víctimas de estas agresiones. Ahora, en este 2024 se tiene un registro de víctimas de feminicidio. Entiendo que en los últimos años esto se ha ido incrementando, ¿no? Sí, lamentablemente, hasta más o menos los primeros días de diciembre, Ujú. tenemos más de 143 casos de feminicidio, y más que incrementar, la cifra infelizmente, o sea, se ha mantenido, Ujú. ¿no? Eh, es una cifra que nos habla de más de 10 feminicidios mensuales, pero además muchos de estos feminicidios son sumamente crueles, ¿no? Acompañados de Claro. violencia sexual o acompañados de desapariciones, de mutilaciones. O sea, también esto nos está hablando de la crueldad, de la violencia que se ejerce contra las mujeres y niñas en nuestro país, ¿no? No solamente el hecho, o sea, no solamente entre comillas, porque es ya un hecho gravísimo, ¿no? El asesinato de una mujer producto de violencia de género, sino también la extrema crueldad con la que muchas veces se trata el cuerpo, el desprecio, el querer mutilarlo, el querer Ujú. desaparecerlo. Nos están dando mensajes de una sociedad que tenemos que atender, porque obviamente que esos agresores no nacieron agresores, Claro. ¿no? Y No estamos dentro, hablando de un problema aislado, ajá. sino de un problema que tenemos que enfrentar como país, como sociedad, porque pone en riesgo la vida, la seguridad, la tranquilidad
Y recordemos que el feminicidio no es un crimen aislado de otras formas de violencia. Claro, Que ahora, hay otras formas de violencia que se tienen que atender, como el acoso, la violencia sexual. ¿Para qué? Para justamente no llegar al escenario del feminicidio. sí, sin duda, ¿no? Y ahora hemos conocido un caso también reciente, ¿no? De una niña de 12 años, de Villa María del Triunfo. Ujú. Las menores, ¿no? Las menores de edad también han ido incrementándose este registro de feminicidio en ellas, ¿no? Claro, cuando hablamos de mujeres, además hablamos Ajá, de mujeres y niñas, ¿no? O sea, de mujeres exacto. de diversas edades, infelizmente. Muchas de las víctimas son mujeres muy jóvenes, jovencitas o lamentablemente, como en este caso y en otros trágicos y completamente deleznables, es niñas. Y lo que nosotras lamentamos es que ahí, lejos de el gobierno plantear medidas de prevención, plantear medidas de protección, plantear medidas para mejorar la atención y la búsqueda inmediata de una mujer o una niña desaparecida, se planteen medidas que en realidad sirven para la foto inmediata, como puede ser la pena de muerte, pero que en realidad no va a tener ni un efecto disuasivo, ni va a poder, digamos, detener este tipo de crímenes, ¿no? Entonces solamente lo que vemos es un gobierno que para la foto, ¿no? Es como una especie de aprovechamiento de la tragedia, finalmente, ¿no? Porque esa es una tragedia horrorosa, que a todos nos conmueve, que a todos nos duele, y que se espera, porque yo entiendo que la ciudadanía, ¿no? También una como ciudadano, cualquier ciudadana se puede indignar y puede plantear medidas como esa, ¿no? Desde la indignación profunda. Pero el gobierno, y especialmente las altas autoridades, tienen la obligación de plantear y de ejecutar, sobre todo, medidas posibles en nuestro país, pero medidas que puedan ser, que tengan resultados, Ujú. como la reforma en los servicios, la reforma en los sistemas de búsqueda de cuando las mujeres o niñas son reportadas desaparecidas, el uso de la tecnología inmediata para hallar, por ejemplo, vía los celulares, ¿no? Vía los GPS, ubicar Claro. dónde está el celular. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer que no se hacen, que plantear a estas alturas medidas para una foto es indolente e Ujú. irresponsable, lamentablemente. Sí, lamentablemente, y esperemos que esta situación empiece a mejorar, ¿no? Desde el gobierno, desde los gobiernos locales, también implementar medidas que puedan, sin duda, reducir Reducir, porque ¿no? lo que queremos es que no más niñas, Exacto. no más jovencitas, no más mujeres tengan que morir, ser violadas o ser asesinadas, ¿no? Y hay otras formas de violencia Ujú, que se desatienden, el tema del acoso, ujú. ¿no? Han habido escándalos de mismos policías que han sido los acosadores. ¿Qué Sí. está pasando con estos policías denunciados o visibilizados en los medios de comunicación? Ujú, ¿Cuáles son también las medidas que se establecen en la Policía Nacional como filtros para los efectivos policiales? ujú. Si queremos que la población respete a la policía, tiene que confiar en la policía. Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata, tener justamente esa confianza en nuestras autoridades. Le agradezco por el tiempo a Liz Meléndez, directora de Flora de Tristán, para haber conversado con nosotros sobre este tema muy importante que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia las jóvenes, el tema del feminicidio.